Bien, le tengo que preguntar hoy, supongo que ha visto la prensa, ha leído cómo durante este fin de semana han salido algunas conversaciones y se le ha relacionado a usted en el caso Arona, de que se interesó por la suerte de dos personas en unos exámenes de acceso a la policía local de Arona. Pues agradezco mucho que me haga esa pregunta, porque tal y como se escriben hoy las cosas en algunos medios de comunicación, da la impresión de que uno haya hecho alguna ilegalidad o incluso de que uno haya hecho algo que es recriminable, ¿no? Yo lo único que he hecho es pedir información mientras se produce un proceso de selección de personal para la policía local, pedir información sobre dos personas. Esa información me la facilita el alcalde con total transparencia en el momento en que se pide, y a partir de ahí absolutamente nada más. Ni he pedido, ni es mi estilo, ni mi forma de proceder, ningún trato de favor para nadie. Lo único que he pedido es información de cómo iban dos personas en ese proceso selectivo, que por otra parte las pruebas que se producen en él son públicas. Esto aparece, digamos, en letra pequeña en las informaciones que se dan o que he podido ver en algunos periódicos, pero también hay que decir que en otro tipo de letras aparece otro tipo de información que puede conducir al error al lector, ¿no? Yo quiero dejar muy claro y desmentir totalmente que yo haya realizado ningún trato de favor a nadie, ¿no? Yo lo que he pedido es información. Creo que además mi obligación cuando uno está en estas lides de la política en pedir información sobre determinado expediente o sobre cómo va una determinada oposición o cómo va cualquier persona en procesos selectivos que tengan que ver en el cabildo fuera del cabildo. Otra cosa muy diferente es que yo pida ningún trato de favor, que evidentemente no he pedido, como así se deduce de los informes que aparecen ahí. ¿Es igual su caso que el del presidente del gobierno? Bueno, yo no sé cuál es el caso del presidente del gobierno porque no he tenido acceso sino a los medios de comunicación. A lo que hemos visto todos tenemos la misma información, lo que ha aparecido en ese sumario del caso Edén. Se interesa por su sobrina, usted en su caso por dos personas. ¿Podría tratarse de del mismo tipo de gestión? Pues no lo sé. Yo puedo hablar concretamente de lo que yo he comentado. Es decir, yo me interesé por dos personas con las que no me une ningún tipo de relación de amistad, ni tampoco me une ningún tipo de relación o vínculo personal o familiar, con la finalidad de saber cómo iban progresando o no en esas pruebas selectivas. En el momento en el que se produce la información, se me da, las pruebas selectivas transcurrieron pues como transcurrieron. Yo no sé, realmente no lo sé por los medios de comunicación estos días si aprobaron o suspendieron esas dos personas. Yo lo único que me limité a saber cómo iban y eso es lo que se me dijo y nada más. Y por eso puedo responder, es que no tiene demasiada trascendencia, salvo la que algunas personas o algunos medios quieran darle, ¿no? Pero desde luego no tiene ningún tipo de trascendencia, sino la solicitud de información, que yo creo que además es mi obligación, si alguien me lo pide, intentar acceder a ella, no con el ánimo ni mucho menos de dar ningún tipo de trato de favor para nadie, ¿no? Uno podría preguntarse, señor Bermúdez, ¿por qué tenía usted interés en saber cuál era el resultado final de los exámenes? Si es porque era algún familiar, algún conocido, algún allegado, alguien le había... Pues fíjese, voy a ser sincero, hace más de un año de esas conversaciones, no recuerdo exactamente quién me lo pidió, pero estoy seguro que tuvo que ser pues lo normal en estos casos. Alguien que te encuentras y te pregunta, hombre, mira a ver si sabes cómo va este chico que está presentándose a unas pruebas selectivas. Creo que es mi obligación saber, me da la información, mira, el tercer examen lo ha pasado, le quedan todavía cuarto, quinto, sexto, y creo además que al final ninguno de los dos pasaron la información que hemos podido averiguar posteriormente, señor Bermúdez, uno de ellos se quedó en el puesto 12, solo entraron 10, le faltaron 40 décimas para poder entrar, y en el caso del otro se quedó a 3 puntos en el lugar 25, creo que fue. Pues fíjese que pues más a mi favor todavía, es decir, yo en ningún momento he pedido ningún trato de favor. Además esas pruebas sinceramente de la policía local están muy medidas, o sea, son controladas por miembros de la actual policía local y francamente muy poco margen, muy poco espacio hay para ningún tipo de influencia. En cualquier caso, vuelvo a repetir, mi intención no ha sido en absoluto, como así se demuestra,
pedir ningún trato de favor, sino recibir esa información. Creo que eso es lo normal. Yo antes estaba escuchando a don José Segura y claro, yo creo que la misión de un político está para buscar la información y no influir para nada en ninguno de los procesos o concursos o cuestiones que tienen que ver con valoración, sea de personal, sea de selección de obras, de lo que sea, desde el punto de vista político. Es decir, creo francamente que pedir la información sí, porque es bueno tener la información de cómo van las cosas, pero nada más. Y no le quiero dar más importancia a ese asunto, pero sí quiero que quede muy claro cuál es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió, porque evidentemente, desgraciadamente, vuelvo a repetir, los titulares se interpretan al final como uno quiere, ¿no? O como algunos quieren, mejor dicho. ¿A usted qué le parece que está pasando con todo esto? Porque da la sensación como que se ha iniciado una especie de cacería. Aquí vamos conociendo cada día un poco más de un sumario de 22.000 folios, que hay que tener la paciencia de leérselo y de ir desgranando cada una de esas conversaciones. Hombre, yo soy muy respetuoso con los procedimientos judiciales, por lo tanto es evidente que el sumario va sobre un asunto, pero que cuando hay escuchas telefónicas se graban todas las conversaciones y salen todas las conversaciones telefónicas, y además los medios de comunicación tienen acceso, porque se ha levantado secreto de sumario, a esas conversaciones telefónicas, y son 22.000 folios, creo recordar, por lo que he leído, pues imagínese, ¿no? Es decir, evidentemente ahí hay conversaciones telefónicas que incluso pueden malinterpretarse, sacarse de contexto, etcétera, y para algunos que hacen política de la manera, digamos, rastrera o barrio bajera, buscando siempre enfangar el nombre de personas honestas, pues evidentemente es una manera de hacerlo, pues filtrando a los medios de comunicación lo que interesa, ¿no? Yo desde luego rechazo profundamente esa manera de ser política, y como creo que en estos casos lo único que puede hacer los afectados es dar más y mejor información que el contrario, y eso es lo que hay. Por lo tanto, le agradezco que me haya hecho esa pregunta, porque me permite explicar claramente cuál era la intención mía: recabar información acerca de un proceso selectivo que se encuentra en marcha y que, por cierto, todavía le quedaban algunas pruebas por hacerse, y simplemente tener esa información y no influir para nada, ni a favor ni en contra, de ninguna de las personas que participaban en ese proceso. Pero no puede uno llevarse, digo, como reflexión, la sensación de que quien no tiene padrinos aquí, alguien que se interese por él, pues no tiene futuro. Pues si al ejemplo que me acaba de decir se remite, parece que no influye para nada. Si usted me acaba al ejemplo que acabo de comentar, nos remitimos, pues parece que no influye para nada el pedir una información, porque al final, vuelvo a repetir, por lo que he leído, yo ni me acordaba de ese asunto, por lo que he leído, esas dos personas no pasaron la prueba selectiva, con lo cual no es así. Es decir, que yo creo que los procesos selectivos se hacen con transparencia, por lo menos los que yo conozco, y de esos procesos selectivos salen las mejores personas, las personas que a juicio del tribunal correspondiente son las más preparadas para realizar una determinada función. La verdad es que fíjese cómo está todo esto. ¿Usted espera que, por ejemplo, en la cuestión política, en el Cabildo, le pidan explicaciones por esto y se convierta en uno de los argumentarios de la oposición? Bueno, si me piden explicaciones las voy a dar, pero no voy a decir más de lo que estoy diciendo ahora mismo, porque realmente no existe más, no hay nada más. Por lo tanto, si me piden explicaciones las daré encantado. Igual hasta me adelanto yo y le digo que soy yo el que las voy a dar, pero sin necesidad de que me las pidan, porque cuando una cosa está tan meridamente clara, pues no hay necesidad ni que le pidan unas explicaciones. En cualquier caso, sí tengo que decir que si me las piden estoy absolutamente dispuesto a darlas con total y absoluta tranquilidad, ¿no? Pues señor Bermúdez, le agradezco el que haya estado aquí en esta sintonía y que nos haya contado todas estas cosas. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, buenos días, un fuerte abrazo. Un abrazo. 8:44 de la mañana, estamos en la sintonía de Radio El Día.